Bienvenidos a Sabiduría Oriental Ancestral. En el video de hoy vamos a hablar de un tema muy importante: los ataques de pánico. Sabemos lo desconcertante y aterrador que puede ser experimentar uno. Pero hoy te acompañaremos a entenderlo desde una perspectiva profunda, basada en enseñanzas ancestrales de la filosofía oriental. Aprenderás cómo calmar tu mente y reconectar con tu ser interior para superar estos momentos difíciles. Si buscas herramientas y técnicas para manejar la ansiedad y fortalecer tu espíritu, este es el lugar indicado. Suscríbete y acompáñanos en este camino de entiendo que los ataques de pánico pueden ser realmente aterradores, y si estás pasando por eso, quiero que sepas que no estás solo y que hay formas de manejarlo. Lo primero que debes saber es que, aunque se sienta como si te estuvieras perdiendo el control o algo malo estuviera por suceder, un ataque de pánico no te va a hacer daño físicamente. Esa sensación extrema de miedo, el corazón acelerado, la dificultad para respirar, sudoración o mareo, son respuestas que tu cuerpo está activando, pero no estás en peligro real. Ahora bien, quiero hablarte con calma, como lo haría un amigo cercano, y compartir contigo algunas técnicas y consejos que te pueden ayudar tanto a evitar futuros ataques de pánico como a lidiar con ellos si ocurren. Así que vamos paso a paso. ¿Qué es un ataque de pánico? Imagina que tu cuerpo y mente de repente se ven envueltos en una tormenta de emociones y sensaciones físicas, como si una alarma se activara dentro de ti sin razón aparente. De un momento a otro, tu corazón comienza a latir fuerte. Sientes que te falta el aire, que todo está fuera de control, y tal vez hasta sientes un miedo intenso, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Quizás tus manos tiemblan, te sientes mareado o tu pecho se aprieta. Puede ser realmente aterrador. La cosa es que, aunque en ese momento sientas que el mundo se está cayendo a pedazos, lo que tu cuerpo está haciendo es responder de una forma exagerada ante algo que percibe como una amenaza, incluso si esa amenaza no está realmente ahí. Es como si tu cerebro activara el botón de emergencia cuando no hay un incendio real. Sé que es incómodo y te puede asustar, pero te prometo que tu cuerpo está tratando de protegerte, aunque ahora no parezca así. ¿Cómo se siente tener un ataque de pánico? No solo es una cuestión de sentir nervios, es mucho más que eso. Un ataque de pánico es como estar atrapado en una ola gigantesca, sin saber cómo volver a la orilla. Pero escúchame, vas a regresar a la orilla. Aunque en ese momento sientas que estás perdiendo el control, que algo malo va a pasar, o que te estás volviendo loco, no es así. Es una ola que, aunque poderosa, va a pasar. Y tú tienes la capacidad de enfrentarlo, incluso cuando sientes que no la tienes. Lo más importante, tú no eres tu ataque de pánico. Este es un punto crucial. A veces, después de un ataque, te quedas con el miedo de que vuelva a suceder, y ese mismo miedo puede alimentar futuros ataques. Pero te digo algo. Tú no eres tu miedo. Tú no eres tus ataques de pánico. Son una reacción que tu cuerpo está teniendo, pero no te definen. Eres mucho más fuerte y mucho más valioso de lo que quizás te das cuenta en este momento. Quiero que sepas que cada vez que experimentas algo así, es tu cuerpo tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tiene, incluso si no lo está haciendo de la mejor manera. Y hay formas de aprender a calmar esa respuesta, de retomar el control cuando sientas que todo está fuera de tus manos. Tú eres fuerte, aunque a veces no lo parezca. Sé que puedes sentir que un ataque de pánico es lo peor que te puede pasar y puede hacerte dudar de ti mismo. Pero quiero que sepas algo. Superar un ataque de pánico requiere una fortaleza increíble, y cada vez que atraviesas uno, incluso cuando sientes que no puedes más, en realidad estás siendo increíblemente fuerte. Piensa en ello como una tormenta que llega de repente, pero que no se queda para siempre. Tal vez no puedes detenerla de inmediato, pero puedes aprender a refugiarte y a protegerte de ella. Y lo mejor es que, con el tiempo, puedes reducir la intensidad de esas tormentas. Si alguna vez te encuentras en medio de uno, recuerda esto: vas a estar bien. Este momento va a pasar. No estás roto, no estás solo, y tienes todo lo necesario para superarlo. Y si alguna vez sientes que necesitas ayuda, está bien pedirla. Es un signo de fortaleza, no de debilidad. Así que, si en algún momento te sientes sobrepasado, por favor, no dudes en recordarte a ti mismo lo increíble que eres por seguir adelante. Los ataques de pánico no son más fuertes que tú, y aunque pueden aparecer en los momentos más inesperados,
Tu capacidad de manejarlos también puede crecer con el tiempo. Eres especial, eres fuerte y puedes con esto. ¿Cómo lidiar con un ataque de pánico cuando ya está ocurriendo? Ahora bien, si estás en medio de un ataque de pánico, lo más importante es que recuerdes que es temporal y que va a pasar. Sé que en ese momento puede parecer eterno, pero te prometo que la intensidad del pánico disminuye. Aquí tienes algunas estrategias que puedes usar en ese preciso instante. Respiración controlada. Como el pánico suele acelerar la respiración y puede hacer que sientas que te falta el aire, una de las formas más rápidas de retomar el control es enfocarte en tu respiración. Intenta respirar profundamente contando hasta 4 mientras inhalas, sostén el aire por 4 segundos y exhala lentamente por otros 4. Al hacerlo, estás enviando señales a tu cerebro de que no hay peligro y de que puede calmarse. Técnicas de anclaje o grounding. Estas técnicas te ayudan a conectar con el presente y a alejarte del torbellino de pensamientos ansiosos. Un ejercicio muy efectivo es el método 5-4-3-2-1. Mira a tu alrededor e identifica 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas oír, 2 cosas que puedas oler y 1 cosa que puedas saborear. Este proceso ayuda a redirigir tu mente hacia el aquí y ahora, alejándola de los pensamientos catastróficos. Visualización calmante. Cierra los ojos e imagina un lugar que te haga sentir seguro y tranquilo. Puede ser la playa, un bosque o incluso tu habitación favorita. Trata de visualizar todos los detalles, el sonido, los colores, las texturas. Esta técnica te ayudará a distraer tu mente de las sensaciones de pánico y a enfocarte en una imagen que te brinde paz. Recordarte que no estás en peligro. Durante un ataque de pánico, tu mente puede jugarte una mala pasada, haciéndote creer que algo malo va a ocurrir. Recuérdate que es solo una reacción del cuerpo al estrés, pero que estás a salvo. Repetir internamente frases como «esto pasará», «estoy a salvo» o «no hay peligro real» puede ayudarte a calmar esos pensamientos. Relajación muscular progresiva. Esta técnica consiste en tensar y luego relajar diferentes grupos musculares de tu cuerpo, comenzando por los pies y subiendo hasta la cabeza. Al concentrarte en relajar tus músculos, puedes distraer tu mente del pánico y ayudar a liberar la tensión física que lo acompaña. Después de un ataque de pánico, es normal que después de un ataque de pánico te sientas agotado o emocionalmente drenado. Intenta darte un espacio para descansar y recuperarte. Puede ser útil hablar con alguien en quien confíes, si lo necesitas, o hacer algo que te tranquilice, como escuchar música relajante, leer un libro o salir a caminar al aire libre. ¿Cómo puedes prevenir los ataques de pánico? La prevención de ataques de pánico a menudo implica reducir la ansiedad general en tu vida, así que te daré algunos consejos prácticos. Cuidar tu cuerpo y mente a diario a través de la respiración consciente. Dedica unos minutos cada día a practicar la respiración profunda. Puedes hacerlo antes de dormir o al despertarte. Una técnica que funciona bien es la respiración diafragmática. Inhalar profundamente por la nariz, expandiendo tu abdomen, no solo el pecho. Mantener el aire unos segundos y luego exhalar lentamente por la boca. El ejercicio físico regular. Mover tu cuerpo de forma regular, ya sea caminando, corriendo, haciendo yoga o cualquier otro tipo de ejercicio que te guste, puede reducir significativamente la ansiedad. El ejercicio ayuda a liberar tensiones acumuladas y a producir endorfinas, que son hormonas que te hacen sentir bien. Dormir lo suficiente. El sueño es crucial para tu bienestar emocional. Si no estás descansando bien, tu cuerpo y mente estarán más sensibles al estrés. Trata de mantener una rutina de sueño regular y evita estimulantes como la cafeína antes de dormir. Reduce el consumo de cafeína y alcohol. Tanto la cafeína como el alcohol pueden aumentar la ansiedad. La cafeína, especialmente, puede intensificar la sensación de nerviosismo o el aumento de ritmo cardíaco, lo que podría desencadenar un ataque de pánico. La alimentación consciente. El exceso de azúcar o comidas muy procesadas puede aumentar la ansiedad. Opta por una dieta rica en alimentos frescos y nutritivos. Mantén niveles estables de glucosa en sangre comiendo regularmente, ya que los bajones de azúcar pueden contribuir a sensaciones de nerviosismo. Practica la atención plena, mindfulness.
dedicar unos minutos al día a meditar o simplemente a estar presente en el momento. Cuando practicamos la atención plena, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos. No tiene que ser complicado. Puedes empezar por prestar atención a tu respiración o a las sensaciones de tu cuerpo mientras caminas. Aterriza en el presente. Cuando notes que tu mente empieza a preocuparse por el futuro o a pensar en lo que podría salir mal, puedes practicar anclarte en el presente. Pregúntate, ¿estoy bien en este momento? Y observa lo que tienes alrededor. Identifica tus disparadores. A veces, los ataques de pánico ocurren por situaciones o pensamientos específicos. Ser consciente de qué circunstancias te producen más ansiedad te puede ayudar a evitarlas o a prepararte mejor para enfrentarlas. Puedes llevar un diario de emociones donde registres esos momentos de ansiedad, así como tus pensamientos y sensaciones físicas. Te voy a dar algunos consejos generales. Habla con alguien. A veces, simplemente compartir cómo te sientes con alguien de confianza puede aligerar la carga. Si sientes que los ataques de pánico se están volviendo frecuentes, buscar ayuda profesional también es una excelente opción. No te castigues. Es importante que no te culpes por tener ataques de pánico. No eres débil ni estás fallando porque ocurran. Es una reacción natural ante el estrés y puede pasarle a cualquiera. Desarrolla un plan. Tener un plan de acción puede hacer que te sientas más preparado. Saber exactamente qué hacer cuando comience un ataque puede reducir el miedo a tenerlos. Limita el consumo de noticias o redes sociales. La exposición constante a noticias negativas o redes sociales puede aumentar la ansiedad sin que te des cuenta. Intenta limitar el tiempo que pasas consumiendo medios y procura que este tiempo esté enfocado en cosas positivas o constructivas. Considera el apoyo profesional. Si los ataques de pánico son frecuentes y afectan tu calidad de vida, no dudes en buscar ayuda profesional. Un psicólogo o terapeuta puede ofrecerte técnicas más específicas y personalizadas para tratar la ansiedad. Algunas veces, la medicación también puede ser útil como parte de un plan integral de tratamiento bajo supervisión médica. Gracias por acompañarnos en este video de Sabiduría Oriental Ancestral. Esperamos que las enseñanzas de hoy te ayuden a manejar mejor los ataques de pánico y a encontrar la paz interior que tanto mereces. Si te ha sido útil, no olvides darle like y compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Nos encantaría saber qué piensas, así que déjanos tus comentarios abajo, leemos cada uno. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido sobre bienestar, equilibrio y sabiduría oriental. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos caminando juntos hacia una vida más plena y consciente. Hasta pronto.